Podríamos decir aquí en Ciudad Cultural. Mi nombre es Mariano Pacheco, estoy en reemplazo de Mario Hernández, no solo por hoy, sino durante el mes de julio aquí en AM 830 Radio del Pueblo, en este momento en el que abriremos algo así como un especial Leucovich, porque el historiador y ensayista argentino fallecido el 4 de abril de 2004 encuentra por estos días, una serie de producciones, digamos, realizadas en su homenaje a su obra, a su recorrido, a su tarea ensayística y docente. Así que queríamos empezar recuperando, digamos, a este intelectual reconocido por sus estudios sobre cuestiones de la subjetividad, ese cruce entre filosofía, psicoanálisis, arquitectura, historia de las instituciones, crítica de la economía política, pedagogía y otros temas circundantes a las ciencias sociales, humanísticas y ese largo recorrido que la humanidad tiene y la particularidad de la breve historia de estos 200 años en la Argentina que han también transitado muchos de estos carriles del ensayo y ese cruce de disciplinas para tratar de pensar quiénes somos, qué hacemos, hacia dónde vamos y tener una mirada crítica del mundo. Ignacio Leucovich publicó varios libros, Se acabó la infancia, en colaboración en 1999 también con otras personas, Sucesos argentinos en 2002, Del fragmento a la situación en 2003, y luego republicado por Red Editorial en 2021, la misma editorial sobre la que estuvimos conversando en el programa pasado con su director Ariel Penisi, Pensar sin Estado en Paidós en 2004, y bueno, Tinta Limón publicó también La historia sin objeto en 2010, entre algunos de los libros que quizás le resuene, aparte de la audiencia que tal vez conozca su nombre. Para quienes no, también comentarles que Leucovich se caracterizó por tener una actitud muy activa en términos de realizar actividades con ponencias, clases, brindar entrevistas, escribir artículos en diarios, en revistas, intervenir en escuelas, en hospitales, dando clases en la universidad. Pero sobre todo es muy recordado por alguna gente que lo quiso mucho y lo frecuentó en aquellos años por los denominados grupos de estudio, que tienen una larga tradición en la Argentina, entre ellos también mi maestro y amigo de Ignacio, Raúl Cerdeiras, el propio Ricardo Piglia, digo nombres quizás que tienen mayor resonancia pública, como es el de Piglia o el de Beatriz Sarlo, que durante la última dictadura cívico-militar tenían esas universidades de las catacumbas, esos grupos de conspiración teórica donde se ponían a estudiar y conversar sobre temas obviamente prohibidos por el terrorismo de Estado. Recientemente, la gente amiga de la editorial Coloquio de Perros hizo una compilación con textos de Leucovich que dicen que su nombre no es más que una cita mesiánica, el compromiso de un encuentro milagroso entre saberes, fracasos y experiencias. Nos estamos refiriendo a todo lo sólido se desvanece en la fluidez, un libro en cuya contratapa podemos leer lo siguiente: Tristeza de las generaciones sin maestros. Nuestros maestros no son los profesores universitarios, los intelectuales comprometidos, ni los militantes revolucionarios. Ignacio Leucovich fue un maestro sin alumnos, fue más bien el amigo de nuestros precursores sombríos. Los gestos raros, su estilo punzante y conversado, una manera ingeniosa y polémica de plantear los problemas. Todo eso vino con Leucovich. Puede leerse en la contratapa de este libro, en el que también se afirma que en Leucovich hay cierta fidelidad con el 2001, ¿no? Ese acontecimiento, como precisamente decía por aquellos tiempos Raúl Cerdeiras desde la revista que así se titulaba y él dirigía, ¿no? Y una fidelidad sin nostalgia,
que transformamos en nuestro método de edición, dicen desde Coloquio de Perros, ¿no? Cambiamos títulos, sonidos y puntuaciones para, hacer de este artefacto algo que permita a distintas generaciones leer con fervor, ¿no? Y misteriosa lealtad a este personaje porteño que ha sido de algún modo un maestro de una generación sin maestros, ¿no? En esta extraña paradoja, ¿no? Que tiene el destino del autor, que es el de remover aire fresco, incluso si ese aire es espeso, ¿no? El aire de las audiencias que muchas veces es difícil respirar. Por eso aparece, 20 años después de su trágico fallecimiento en un accidente automovilístico, en un viaje desde Mar del Plata a Buenos Aires, y aparece de algún modo redescubierto ahora por generaciones de editores, de docentes, de artistas, de militantes, de activistas de distintos rubros, que intentan poner en pie una recuperación de su obra para pensar la muerte del Estado, el pensamiento en situación, las mutaciones del ciudadano y del consumidor, y los interminables ajustes de cuentas que Leucovich tuvo respecto del marxismo, tradición de la que provenía, ¿no? Y que hizo de algún modo un sentido genial de los pliegues históricos de la subjetividad en ese cruce con la crítica de la economía política. Pero sobre todo, dicen desde Coloquio de Perros, esta editorial que acaba de publicar Todo lo sólido se desvanece en la fluidez, compilando textos de Leucovich, dicen que Ignacio sabía captar las emergencias del presente, la potencia en lo que queda y en lo que hay, y porque queda bastante de esa obra dando vueltas y empieza a tener fuertes resonancias con una realidad que ha cambiado mucho en los últimos 6 meses, es que los próximos miércoles y jueves 10 y 11 de julio se van a estar llevando adelante unas jornadas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, la famosa PUAN, ¿no? Ahora que hay una película que bajo ese nombre hizo famosa esta casa de estudios que quizás tenía un público más acotado. Se van a estar desarrollando unas jornadas el miércoles 10 de julio a partir de las 18:30 horas con una mesa de apertura que va a contar con la presencia de Alejandra Pacino, directora del Departamento de Historia de la Facultad, y con Marcelo Campagno de CONICET a las 18:30. Una mesa destinada a pensar la cuestión de la educación, Ignacio Leucovich y Cristina Corea, con la presencia de Silvia Dutsteinsky, Gabriel Brenner y Claudia Braccini. Y finalmente ese mismo día, Ignacio Leucovich y el campo de la salud mental, una charla de 20 a 22 horas con Mariana Camilo, con Marcos Bremblit y Sebastián Camblat, en una jornada que sigue el día jueves 11 de julio con otra serie de mesas de 18 a 20 bajo el título Filósofos, politólogos y ensayistas que leen a Ignacio Leucovich, con Matías Farías, Diego Stulwar y Agustín Valle, con quien estamos en comunicación telefónica en este momento para recuperar la obra, el legado de Ignacio Leucovich en el marco de estas jornadas, de la publicación del libro de Coloquio de Perros y también de este pequeño homenaje radiofónico que estaremos realizando aquí en el día de hoy en AM830 Radio del Pueblo, en el programa Ciudad Cultural. Mi nombre es Mariano Pacheco, reemplazando a Mario Hernández en la conducción, como habíamos comentado, y ahora sí, en conversación telefónica, Agustín Valle. ¿Cómo andás? Bienvenido, Agustín. Sí. ¿Nos escuchás? Se entrecorta.
Hola, A ver, Agustín. ¿ahí se me escucha bien? Ahora te ¿Ahí mejor? escuchamos. Ahora sí, recién Ah, se había entrecortado, no escuchamos nada. ok, bueno, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, un gusto aquí recuperando un poco la figura de Leukovic y también alguna de las intervenciones que vos mismo has realizado a propósito de su trabajo, su obra, su figura, su recorrido. Así que quisiera empezar por ahí compartiendo con la audiencia unas breves palabras que vos escribiste diciendo que Nacho fue un maestro luminoso que dejó profundas huellas en sus centenares de interlocutores. Y agregás, su ejercicio de pensamiento consistía en dar sentido. En el filo del cambio de siglo procesaba una vasta erudición sin burocratización intelectual a servicio de pensar el presente, de configurar posiciones vitales en las condiciones dadas. Así que partiendo de ahí te quería, bueno, preguntar un poco por cómo estás viendo también de algún modo reflorecimiento de la recuperación de su figura, de su trabajo, de su legado. Bueno, me alegra, yo lo quería mucho a Nacho, fue un gran maestro para mí. Entonces, por un lado me alegra lo afectivo, lo emotivo y también, digamos, una alegría intelectual si cabe, ya que tengo la impresión que, bueno, que el trabajo, que la obra, que el legado, el modo de pensar de Nacho Leukovic, guarda todavía mucha utilidad estratégica para el presente, sobre todo en tanto y en cuanto es un pensamiento radical, digamos, un pensamiento de presentificación radical, siempre llamando a pensar el presente en lo que tiene de singular, tratando de quitarnos los lastres de la costumbre, de lo heredado o de cualquier tipo de fantasías que suelen posarse ante nuestros ojos como anteojos que proyectan sobre lo real ciertas expectativas, ¿no? Ciertas figuras. La obra de Nacho Leukovic, que tiene como eje, me parece, un concepto de subjetividad, ¿no? Pensar en términos de subjetividad. Nacho Leukovic era un historiador que se dedicaba a pensar la historia de la subjetividad, y eso le llevó a plantear que el historiador podía pensar la época actual, ¿no? Nacho Leukovic decía: se cree falsamente que el historiador estudia el pasado. El historiador estudia en el pasado, acude al pasado para estudiar los procesos de modificación, de cambio, de alteración, los procesos de mutación, y con esas herramientas puede dedicarse a pensar el presente y los procesos de mutación y de alteración en el presente. ¿Hola? Sí, te estamos escuchando. Sí. Bueno, y decía, y entonces ahí el concepto de subjetividad es especialmente útil para pensar los conceptos de mutación en el presente, porque tiene una radicalidad que consiste en una premisa muy sencilla, que la forma humana no tiene una versión natural, no hay una versión del humano, del ser humano, que sea la versión genuina, primigenia, natural, a la que volver, sino que lo natural en el humano es la plasticidad, una plastilina, somos una plastilina, ¿no? Y esa plastilina adopta múltiples formas según la circunstancia histórica. Tanto es así que distintas formas de la humanidad parecen inconciliables entre sí y incluso capaces de no reconocerse humanos mutuamente. Y esa forma humana que, digamos, tiene su tiene sus patrones perceptivos, tiene sus estéticas, tiene sus modos de producción, tiene sus valores morales, tiene su razón política. Y pensar en términos de subjetividad permite pensar el sustrato de lo político, entonces, porque nos lleva a intentar estudiar, investigar las variaciones en la forma humana que se producen determinadas por distintos dispositivos y distintos campos, forma humana que después se expresa en el lenguaje de la política o en la esfera de la representación política de un modo u otro, pero digamos que desmistifica la política. Ahí sí se entrecortó, Agustín. Estábamos, bueno, conversando con Agustín Valle sobre la figura de Ignacio Leukovic y sobre estas jornadas que van a estar... Un terreno muy fértil, ¿no?
aconteciendo la semana que viene. Sí, se nos había entrecortado ahí, disculpa la comunicación, pero seguimos en línea. Bueno, vas a estar participando de estas jornadas en la UBA. Como comentábamos recién, hubo una reciente publicación de Coloquio de Perros con uno de sus libros. ¿Ves un poco que el contexto actual, de algún modo, que atraviesa la Argentina con el gobierno de Javier Milei y con todo lo que está sucediendo, de algún modo habilita una cierta reposición más productiva de la obra? Mira, absolutamente. Y digamos, el presente del gobierno de Javier Milei en varios aspectos. Y también me parece que la obra de Ignacio brinda elementos para una especie de balance crítico del proceso kirchnerista o del movimiento social o del movimiento nacional y popular en los últimos 20 años. No tanto por intención crítica como por intención de balance. El último libro que Nacho publicó en vida se llama Pensar sin Estado, ¿no? Pensar sin Estado, y es una hipótesis sobre el fin de cierto lugar del Estado-Nación en la subjetividad, en la mente, en la vida, ¿no? Es decir, no una hipótesis sobre el fin del Estado o de toda forma de Estado, sino sobre cierto rol del Estado como a priori del pensamiento y de la existencia. Ahora, si el tipo publicó un libro que se llama Pensar sin Estado y 20 años después llega al poder del Estado un partido, una ideología anti-Estado, antiestatista, este topo que se mete en el Estado para destruirlo, me parece que es más urgente que nunca, que si se pretende defender ciertos valores de lo estatal, que se actualice un poco la idea de estatalidad que se pone en juego. ¿Qué tipo de Estado? ¿A qué llamamos Estado? ¿Cómo pensamos el Estado si queremos defenderlo? Porque el modo en que fue pensado y la semántica del partido del Estado de los últimos años se mostró catastróficamente alejada de la realidad sensible de la población. Claramente, como dice mi maestro Raúl Cerdeiras también, poder indagar críticamente el estado de la situación. Y la situación que estamos atravesando en la Argentina, como decíamos, habilita a lecturas como la de Ignacio Leucovich. Y bueno, aprovecho también para compartir con Agustín y con la audiencia, pasar el chivo de que a partir del 13 de agosto, en el CIPREVA, Sindicato de Prensa de Buenos Aires, estaremos largando un grupo de estudio con frecuencia quincenal de 16 a 18 horas sobre el libro Todo lo sólido se desvanece en la fluidez, recientemente publicado por Coloquio de Perros. Miércoles y jueves de la semana que viene, jornadas en Puan, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, en las que estará participando Agustín Valle, con quien estamos conversando aquí en Ciudad Cultural. Hablaba bajito Nacho, escribe Agustín, casi imposible sentirlo alzar la voz. Un tono de la cercanía, de la desaceleración, de la reflexión conversada, pero también de la capacidad de forjar verdad, crear intensidades deseables. Recomendamos textos de Agustín Valle en el blog Lobo Suelto, en el portal. Pueden leer este y otros trabajos, y quería aprovechar para preguntarte un poco sobre esta característica, ¿no?, de la reflexión conversada. Decíamos al inicio la característica de los grupos de estudio, ¿no?, la larga tradición que tienen en la Argentina y sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, y cómo estás viendo algo de ese legado hoy en este mundo pospandémico de vidas fuertemente virtualizadas. Bueno, ¿qué te resuena a vos? Ya no tanto lo que viviste con Ignacio, sino el legado que te deja, ¿no? Mira, a mí me parece que la matriz subjetiva que hoy gobierna la Argentina es la que dispone la dinámica mercantil y la dinámica conectiva. Sujetos mercantiles, sujetos conectivos. Y tanto el mercado, es decir, tanto la ley del valor, el capital, como la dinámica de relaciones digitalizadas, ¿no?, informacionalizadas, ambos, mercado y redes, atentan contra la conversación. El capital atenta contra la conversación porque el precio es lo que ahorra la conversación. Y la informacionalización atenta contra la conversación por la ansiedad, la urgencia, el régimen de instantaneidad, etcétera. Entonces me parece que la conversación es un refugio en esta época en la que además la retaguardia debe ser
bien protegida, ¿no? En este enorme subidón de adversidades que padecemos en la Argentina. Me parece que los grupos de estudio como trincheras existenciales, como espacios de ejercicio de la igualdad, ¿no? Ejercicio igualitarista, donde cualquiera puede hablar con cualquiera, ¿no? Donde todos, en tanto que cuerpos comunes, tenemos un testimonio para dar sobre lo que está pasando, ¿no? Yo también coordino grupos, talleres, y para mí es un espacio de laburo y también existencialmente vital. Y te repito, me parece que hay algo del ejercicio de la conversación que realmente merecería una oda política muy seria y consistente. Bien, bueno, estamos aquí en esta especie de especial Leukovic, como decíamos, en Ciudad Cultural, a propósito de la publicación de algún libro, de estas jornadas que se realizan la semana que viene, y conversando con Agustín Valle. Me gustaría, preguntarte si querés agregar alguna reflexión final, como para compartir con la audiencia, que te resuene a partir de estas jornadas, de las relecturas y del recuerdo también, que aparece siempre cuando el vínculo intelectual está fuertemente atravesado, como en este caso, por una cuestión afectiva. Bueno, a mí, vos recién me preguntabas por la tradición de los grupos de estudio, que era, la tierra firme de Nacho, aunque decir tierra firme justo para un pensador de la fluidez es casi una tradición, pero era su territorio de mayor comodidad, de mayor fecundidad, ¿no? Y sin embargo las jornadas se hacen en Puan, ¿no? En la academia, y a mí me alegra mucho eso. Nacho hizo la carrera de historia en 16 años, 9 años cursando y 6, 7 años para hacer la tesis. Era un tipo que había egresado en el secundario del Nacional de Buenos Aires, después era docente en la Facultad de Psicología, había sido también profesor de historia antigua en Puan. Y me parece muy lindo que este evento se realice en la academia. También me parece muy lindo que primero haya salido el libro que hizo Coloquio de Perros y haya habido una presentación con más de 100 personas en el imaginario cultural, es decir, que primero venga lo autogestivo y después la institución con su tiempo más moroso a la saga. Pero me parece que Nacho es una figura que muestra cuánto el sistema público de educación, el sistema de educación pública en Argentina, también alimenta de forma indirecta, pero imprescindible, los espacios autogestivos. Como la existencia de un sistema de educación público también alimenta que haya grupos de estudio particulares y gente que se junta porque sí, en lugares totalmente improvisados, aunque después adopten más consistencia, que no hay oposición ahí, entre los pensadores subterráneos y la existencia de la universidad pública. Y lo último que quiero agregar, Mariano, es que también está por salir otro libro que compila trabajos de Nacho, no sé si lo nombraste, está armando Red Editorial, sale ahora, está en imprenta, con textos de Nacho sobre el concepto de pensamiento. El libro se va a llamar ¿Qué es el pensamiento o qué hace el pensamiento? En la colección de 20 intervenciones de la editorial Red Editorial, de los textos de Nacho y varias colaboraciones que lo acompañamos. Sí, comentó Ariel Penisi que sostuvimos una conversación radial también la semana pasada, así que ni bien salga también estaremos comentando la novedad editorial aquí. Ariel es el editor. En el programa, sí. Bueno, Agustín, te agradecemos mucho la conversación y pondremos a difundir las jornadas y estas textualidades y ojalá que se amplíen los círculos también de conversación. Dale, loco, gracias por el llamado. Bien, un abrazo grande. Estábamos hablando con Agustín Valle, que junto con Diego Stulgar y Matías Farías va a ser parte de la primera mesa del segundo día de estas jornadas que se realizan la semana que viene en Puan, decíamos Puan 480, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Recordamos, miércoles 10, desde las 18 horas hasta las 22 va a haber 3 mesas. El jueves lo mismo, desde las 18, esta primera mesa que recién comentamos, una segunda a las 20 horas, titulada Ignacio Leukovic según los colegas historiadores, y ahí van a estar participando Fabio Wasserman, Pablo Huppert y Javier Trimboli, y una mesa de cierre a las 21:30 horas también con Pablo Huppert y Mariana Leukovic.
en la Facultad de Filosofía y Letras. Estamos aquí en Ciudad Cultural, realizando este recorrido, pasando chivos, recomendando libros y repasando un poco la agenda. Especial Leucovich, decíamos, en Ciudad Cultural, AM830, Radio del Pueblo. Conversamos con Agustín Valle, repasamos las jornadas del miércoles 10 y el jueves 11 de julio en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, PUAN 480, de 18 a 22 horas ambos días. Y dijimos coloquio de perros, que nos hizo llegar Todo lo sólido se desvanece en la fluidez, un libro que compila distintos textos de Ignacio Leucovich a 20 años de su fallecimiento. Entre los capítulos que figuran en este libro, que ordena distintas textualidades publicadas en distintos libros y artículos que circularon en su momento en revistas, en diarios o desgrabaciones de conferencias, se estructuran algunos conceptos que me parece que son importantes para pensar la actualidad, como son el concepto de catástrofe, estado, mercado, situaciones, instituciones, estrategias y subjetividades. Son los 7 capítulos de este libro publicado por Coloquio de Perros.